Bueno, pues estamos listos para aprender, hermanos. Hemos dicho que el espíritu es muy finito, hermanos, así es que pon atención. Y este tema requiere de mucha atención y utilizar todo nuestra mente, nuestra imaginación para estar captando lo que está escrito, hermanos. No es mucho a veces de aprender las promesas, sino que este mensaje es para conocernos a nosotros mismos. Se llama Viviendo y Muriendo, este mensaje. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo, empezando desde el versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Miren, hermanos, cuando hablamos de vida y de muerte, siempre estamos pensando en la vida natural y en la muerte también natural. Pero la Escritura nos está enseñando otra cosa. He dicho en otras ocasiones que nosotros como creyentes creemos, pues yo creo todo lo que está en esta Biblia. Y decimos, ¿cuántos creen lo que está en la Biblia? Gloria a Dios. Bueno, pues empezamos con Adán y Eva y hemos creído que así formó Dios al hombre y así nos creó. Y creemos de Adán, y creemos de Moisés, y creemos de David, creemos del Señor Jesucristo, de la Virgen María, de cómo fue engendrado Jesucristo. Creemos cosas que mucha gente no cree, porque somos creyentes, porque está escrito en la Biblia, ¿sí? Y creemos lo que está escrito, pero la Biblia habla de ti y de mí, y a veces esto lo dudamos, hermanos. Estamos leyendo que hay un tesoro en vasos de barro. Entonces hay un tesoro dentro de ti. Y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar cuál es ese tesoro, ¿verdad? No creemos tanto lo que se dice de nosotros, pero tú y yo estamos aquí en esta Biblia también. Habla de nosotros. Y a veces lo dudamos y a veces hasta de plano no lo creemos, hermanos. Pero la Biblia, el Evangelio sobre todo, habla de ti, cristiano. Es el mensaje de mayor necesidad que necesita la iglesia. Digo la iglesia porque la iglesia es creyente. No todo el mundo es creyente, pero la iglesia es creyente. Estamos aquí porque estamos creyendo la palabra. Es el mensaje más importante y debemos creerlo. Lo que el Señor habla para los creyentes, para que no seamos ignorantes, para que entendamos lo que Él planeó y cómo Él está viendo las cosas y las veamos nosotros en este mundo de tanta necesidad, que nosotros lo veamos, lo aceptemos lo que está diciendo. Tenemos que aprender, hermanos. La Biblia habla de guerra, tenemos que aprender la guerra espiritual. El creyente tiene como enemigo al mundo, al demonio y a nuestra carnalidad. Mundo, demonio y carne, esos son los enemigos nuestros, del creyente.
Y a veces pensamos, cuando hablamos del enemigo, nada más pensamos en el demonio. Y los otros dos se quedan como que ignorando de que nos atacan y nos roban también. Cada uno se vence de diferente manera, hermanos. Las armas, Dios nos dio armas para todo, para el mundo, para el demonio y para nuestra carne. Y debemos de saber cómo utilizar cada una de estas armas, porque no vamos a atacar al demonio con las armas de la carne, ni vamos a atacar a la carne con las armas del mundo, ni al mundo con las del demonio. Cada uno está explicado en la Biblia, cada uno. Nosotros podemos vencerlo, pero necesitamos saber cómo. Y esto es, hermanos, lo que yo sé que en este mensaje no voy a terminar, pero voy a estar dándolo constantemente toda esta guerra espiritual. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne también es un enemigo que nos roba. Si dice 1 Corintios 15:50, que la carne y la sangre no heredan las promesas de Dios, entonces no vamos a poder tomar las promesas. No es que no funcionen. Ahí hay tanta pérdida, hermanos. Perdemos tanto por no entender estas cosas. La carne es un enemigo de Dios y enemigo nuestro, que no hereda las promesas. Jamás vas a heredar con la carnalidad las promesas. Si estás tratando con tu carne de vencer lo que no has vencido, es por eso. Tenemos que ubicarnos. La carne y la sangre no heredan las promesas, no heredan el reino. Entonces, este enemigo no lo identificamos, es el que menos identificamos porque está en cada uno de nosotros. Es más, cuando nos hablan de algo, de la carne, hasta nos enojamos, lo defendemos. Es el enemigo que defendemos más. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos. Y tenemos que ser muy sinceros si queremos vencer y dejarnos de ser robados por este enemigo. Tenemos un tesoro, dice la Escritura, lo leímos en 2 Corintios 4:11. Dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? Todo, hermano, lo del nuevo nacimiento. Por eso, allá en Juan 7:38, el Señor, hablando del Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 y en el versículo 38, 7:38 de San Juan. Vamos a leerlo aquí. San Juan 7:38. Dice el Señor, el que cree en mí, es Jesucristo hablando, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Cuántos han creído? Hemos creído. Bueno, entonces está hablando de ti. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo en este tiempo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ve que los tiempos son importantes, que la Biblia no se tiene que agarrar y entender que todo es para nosotros. Hay cosas que no son para nosotros, sobre todo lo del antiguo pacto. Aún en tiempos de Jesucristo, dice, no había venido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya vive dentro de ti, hermano. Ya está en ti, Cristo ya murió y dijo que los que creyésemos íbamos a recibir esto. Esto dijo del Espíritu de aquellos que íbamos a creer en él. La nueva naturaleza, hermano, nuestro ser de cada cristiano, hermano, es un tesoro porque trae toda la naturaleza de tu Padre Celestial. No es como la carne. Adentro tú tienes un nuevo hombre.
Hay dos hombres en ti. Dios quiere que se mueva ese nuevo hombre en ti y deje de moverse la carne. Porque la carne no hereda las promesas, pero el Espíritu sí. Entonces, a Él le interesa que entendamos cómo está nuestro ser ahora que hemos creído. ¿Se acuerda allá en Juan 3:3 que le dijo Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, si no hay cambio en nuestras vidas, no nos engañemos. Si no hay un cambio, la palabra a lo mejor nos da paz y estamos tranquilos, pero no está efectuando cambios si seguimos siendo iguales. Porque la Biblia habla de una transformación. La Biblia habla de una vida nueva. La Biblia habla de ser diferentes cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, si seguimos siendo igual, no estamos permitiendo que la palabra esté transformándonos o haciendo algo. Y a veces es porque no hemos entendido cómo está nuestro ser o no lo hemos aceptado. Dice en el versículo 11 de 2 de Corintios 4, dice, nosotros que vivimos espiritualmente, que tenemos vida dentro, ¿verdad? La vida de Dios, estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Nosotros que vivimos adentro tenemos la vida eterna, ¿sí? No vas a morir, va a morir esta carne, pero adentro no, seguimos viviendo. Dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Cuál muerte? ¿Cómo que estamos entregados a muerte? Por eso a veces la Biblia no la entiende. Pero el Espíritu Santo está para hacernos entender estas cosas, hermanos. Para que la vida de Jesús, dice, se manifieste en nuestra carne mortal. Estamos entregados a muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de la carne, que es la que defendemos tanto, hermano, porque no queremos morir. No hablo de morir y que nos entierren. No, estoy hablando de la muerte del deseo carnal. Porque la carne, allá en Gálatas están las obras de la carne, que son adulterio, que son robo, que son envidia, que son celos, pleitos, todas esas cosas. Esta carne tiene esos deseos, ¿sí? Y lo que está diciendo es que vamos a morir a esos deseos, no que nos vamos a morir ya en el panteón, no. Está hablando de un deseo de la carne que tiene que morir en cada uno de nosotros para que la vida de Jesús comience a brotar del nuevo hombre en la carne, en esta misma carne. Que broten nuevas acciones, una nueva manera de vivir, un cambio, porque el Evangelio está hablando de un cambio. Si no hay cambio, entonces no es Evangelio, hermanos. Nada más nos hacemos religiosos o que sabemos mucho, pero tenemos que cambiar. Tiene que haber este cambio al yo, a morir a mi ego, a morir a mi yo, a morir a mis gustos, a mis hábitos carnales, para tener los gustos y los hábitos y la vida de Cristo que llevo dentro, que salga hacia afuera. Esto es la enseñanza del Evangelio, hermanos. Por eso es la no condenación, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron, ya olvídate ya de la carne. Ahora empieza a vivir por el Espíritu para que tengas esta nueva tipo de vida. Y tú mismo entiendas cómo viene a cambiar todo tu ser esta preciosa palabra que tantos niegan. San Pablo dijo, Romanos 8:13, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque si vives conforme a la carne, vas a morir.
Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Y no está hablando de cuando nos vamos al cielo, está hablando de aquí, de vida, de una vida abundante, de una vida plena, de gozo, de prosperidad en medio de tormentas y en medio de lo que sea. Si logramos hacer esto, vamos a ver nuestra vida cambiada y los demás van a ver nuestra vida, que no se lo van a explicar cómo es que si eras así, ahora eres asá. O cómo puedes enfrentar o solucionar tal o cual situación. Porque la vida del Espíritu está dentro de ti, creyente. La vida de Cristo está dentro de ti, pero no se ha manifestado quizás, o se empieza a manifestar poco a poco, hermanos. Conforme tú vas muriendo a tu viejo hombre, vas viviendo a tu nuevo hombre. Pero todo está, ese tesoro que dice en vasos de barro, está en ti. Y abre los ojos. Si no tienes cambio, no estás permitiendo que la palabra obre en ti. Y esto a veces duele y nos cae mal, pero es una verdad, hermanos, porque el evangelio es para hacer morir esta carnalidad. Esta carne es muy orgullosa, hermanos. Esta carne es celosa y vengativa y todas esas cosas que dice en Gálatas. Entonces, Adán es la carne en la que vivimos. Acuérdese que comieron del fruto prohibido y esta carne se contaminó. Adán, cuando hablamos de Adán, cuando la Biblia habla de Adán, habla del hombre natural, del hombre viejo, de la carne. Cuando la Biblia habla de Cristo, está hablando del nuevo hombre. Dice aquí, en la carne en que vivimos, ¿verdad? Esa no hereda las promesas, la carne. Pero el espíritu nuevo que llevamos dentro, ese sí toma las promesas. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren en la carne. Todos, ahora sí, aquí sí, hermano, todos vamos a morir, a menos que venga el Señor y nos levante. En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Los creyentes, ¿verdad? Pero la carne muere. ¿Por qué tenemos que morir? Porque la carne no hereda el reino. Esta carne está maleada. Esta carne se contaminó con el pecado y con el mal cuando ellos comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Primera de Corintios 15:45. Mire, hay cada cosa aquí en la palabra de Dios. Uno tiene que escudriñarla, hermano, y te va a costar. Primera de Corintios 15:45. Estar leyendo y estar escudriñando y pidiendo que el Espíritu nos revele. Dice así, así como también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, es Cristo el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Esto animal viene siendo lo carnal. Luego lo espiritual, o sea, el que nace en la carne. Fíjate que muchos dicen, ¿para qué nací? Pues naciste porque Dios quiso que tuvieras vida eterna. Porque si la gente que no nace tampoco puede tener espíritu, porque no puede. No tiene el espíritu nuevo, a menos que nazca un bebé, ¿verdad? Pero si no nace nunca, entonces pues nunca puede tener oportunidad para esa vida nueva que Dios preparó, esa vida eterna. El primer hombre, dice en el 47, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
te fijas, habla de dos hombres. Son los dos hombres que están en ti, hermano. Tienes dos hombres viviendo en ti. En la carne está Adán y en tu espíritu está Cristo. Tienes la herencia de Adán en la carne y la herencia de Cristo en el espíritu. Pero está dentro. Esto el demonio jamás se lo imaginó, hermanos. Él no tiene la sabiduría de Dios. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo para entender estas cosas. El segundo hombre es el que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y se manifiesta lo malo luego en las criaturas cuando van creciendo, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como al crecer, hermanos, se va manifestando el pecado en el niño, empieza a mentir, empieza a tener cosas negativas. Así también nosotros, al ir creciendo espiritualmente por la palabra, al ir creciendo se nos va a ir manifestando el Señor Jesucristo que vive dentro de nosotros. Esto es lo que está diciendo la palabra. Esto es muy profundo, esto que acabo de leer, que traemos la imagen del celestial. La vida nueva, el Espíritu va creciendo en cada uno de nosotros, hermanos, a medida que nos alimentamos y nos fortalecemos. Entonces, por la palabra, fíjese bien, Dios va produciendo en nosotros, va produciendo, va sacando a las cosas nuevas. Dios produce, dice, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Filipenses 2:13. Lo produce Dios en ti adentro cuando estás recibiendo la palabra. Tú crees que nomás vienes a oír y que pues ya te fuiste. Esa palabra dentro de ti, si tú la crees, si tú la atesoras, está moviéndose dentro de ti y empieza a producir cosas nuevas de Dios, de Cristo. Empieza a producir. Y no solo eso produce, pero produce tanto, hermanos, nuevos deseos, hasta el querer, fíjate, produce en nosotros. Empezamos a tener nuevos deseos, nuevas emociones. Ya no nos emocionamos por lo mismo como todo el mundo, ni nos entristecemos por lo mismo como todo el mundo, ni nos alegramos como todos los demás. Produce en nosotros un nuevo gozo. Produce en nosotros, hermanos, la compasión, produce en nosotros nuevos deseos, produce en nosotros nuevos frutos que no teníamos. Eso es en la medida que vamos aprendiendo y obedeciendo la enseñanza. Dios va produciendo por su palabra cosas nuevas. Se ve muy sencillo así como, nomás leemos la Biblia. No, es la palabra de Dios y produce en ti un cambio. Dices tú, pues no, en mí no ha producido nada, entonces no estás permitiendo que la palabra haga algo en ti. Por eso tenemos que aprender muy bien estos mensajes, hermanos, para no quedar ignorantes ni siquiera de cómo funcionamos nosotros. Son palabras claves. Cristo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Lo dijo Jesucristo. ¿Sabe que cuando Jesucristo dijo eso nadie entendió nada? Es algo tan profundo, pero no estaba el Espíritu Santo en acción como está ahorita. Las palabras, dijo, el Espíritu que llevan dentro. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida.
Entonces, la palabra del Evangelio actúa poderosamente en cada uno de nosotros, dando fuerza al hombre interior. ¿Cómo lo necesitamos, hermanos, y más en estos tiempos? Necesitamos estar fuerte porque el enemigo está atacando fuerte. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4:12, que penetra, fíjate hasta dónde se va la palabra cuando tú la crees, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Todo tu ser, hasta los tuétanos, penetra la palabra, fíjate, para fortalecernos, hermanos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poderosa es. Y a veces la tenemos en poco la palabra de Dios, pero cuando tú la metes, penetra dentro de tu ser hasta los tuétanos para fortalecerte y para animarte, para darte vida, para mantenerte fuerte. Y dice que aún los pensamientos y las intenciones de tu corazón, hasta allá se va la palabra. Hacer el cambio que tiene que hacer. Pero si la tomamos así a la ligera, hermanos, no va a hacer nada. Se necesita que la creamos y que estemos conscientes de lo que es. Y tanta gente que, mire, el demonio, hermanos, no entiende estas cosas, te voy a decir, ¿eh? El Espíritu Santo no le revela a él. Él entiende las cosas del viejo hombre, pero las del nuevo hombre, lo que te estoy hablando, lo que te estoy diciendo, no lo entiende, no lo capta. Él solamente ve que hay un cambio cuando la gente agarra la palabra con seguridad, hermanos, con fe. Eso sí lo ve. ¿Por qué? Porque actúa, se mueve en nosotros, va al espíritu, le da vida y lo alimenta. Va al alma, que nos hace reconocer y nos transforma, porque obra en todo lo que es tu alma, en la memoria, y en tu alma está la memoria, está la imaginación, los pensamientos, las decisiones, las emociones. Todo está ahí en tu mente, hermano. En toda esa parte, ¿quién va a entrar, hermanos? Solamente la palabra. Si tú la crees, ahí viene y afirma todo esto en tu ser. Y tu cuerpo también. ¿Por qué? Porque sana, rompe moldes, hábitos, herencias, fortalece, obra en las tres partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. En las tres partes de nuestro ser obra la palabra. La palabra de Dios actúa, dice Primera de Tesalonicenses 2:13, dice: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, adentro de ti está haciendo algo, hermano, que ni cuenta te das. Ni cuenta te das cómo actúa. Nota esto, actúa. Dijo San Pablo, Colosenses 1:29, dice: trabajo y lucho según la potencia de Él, la potencia de Dios, la cual actúa, dice, poderosamente en mí. Él reconocía que si estaba actuando, miren, el apóstol Pablo, hermano, tuvo que enfrentar tantas cosas. Si tú lees el libro de los Hechos, tú vas a encontrar que iba a Corintio, que iba a Filipos, que iba tanto, y en todo llegaba y hablaba y convencía, pero dice que la palabra era la que estaba actuando poderosamente en él. Al demonio no le conviene que la gente lea el evangelio. Abre los ojos. No le conviene, porque causa efectos en el hombre. Porque el evangelio fue para el hombre, fue para el creyente, fue para él, para que sepa y para que pueda moverse. Miren,
no le apura tanto que la gente pertenezca a tal o cual religión. Por eso qué bueno que dijo nuestra pastor, no somos religión, ni queremos serlo. Queremos respetarlas todas. No queremos ser una religión más. El enemigo, hermano, mete al hombre en religiones y se hacen tan celosos de las religiones, ¿sí? Mete al hombre en religiones, pero te digo una cosa, no, que hagan lo que quieran, que se porten bien, que hagan, que sí, que hagan caridad, que hagan lo que sea, pero que no lean la palabra, que cumplan, pero que no lean la palabra. Y a la carne no le gusta la palabra, hermanos. A la carne no le gusta escudriñar, no le gusta venir. Yo me acuerdo cuando yo empezaba y era bebé, hermanos, ay, decía yo, ay, la Biblia, ¿y para qué estar uno leyendo tanto la Biblia? Pues esa Biblia, pues es solo para viejitos, y yo sé que ahorita ya estoy viejita, pero mire, déjeme le digo que cuando empecé no estaba. Hace 40 años no estaba. Entonces, ay, decía que ay, estar, pues quíteme 40 años, hermano, estaba joven. Y entonces, pero hermanos, cuando yo empecé yo me enamoré de esta palabra, que esta palabra es Cristo. Y no estoy hablando del Antiguo Testamento, yo estoy hablando del Nuevo Testamento. Y todavía estoy aprendiendo, hermanos. Nunca acaba uno de aprender. Y Él causa efectos en nosotros. ¿Por qué? Porque fue hecha para nosotros. Y lo que al Señor le interesa es que aprendamos la palabra. Señor, no le interesa tanto que estés en tal o cual religión. Lo que quiere es que aprendas la palabra en donde quiera que te la enseñen, pero que la escudriñes, que entiendas quién eres tú y cómo la palabra va a efectuar. No es solamente letras y sonidos, hermanos, son vida. No es un pedacito que nomás ya lo leíste y ya sí, Él nos hace descansar. Sí es cierto que nos hace descansar, pero hay muchísimo más que aprender. Aquí estás tú, aquí estoy yo. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos enfrentar? ¿Cómo podemos guerrear con estos tres enemigos? ¿Cómo podemos hacerle? Son vida, dice. Son vida los que la aceptamos y medicina todo nuestro cuerpo, Proverbios 4:22. Es energía, produce, es activa, causa efecto. Todas estas cosas hace la palabra. Es semilla, hermanos, produce fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Cada semilla produce según su género, hermanos. Si tú siembras maíz, pues recoges maíz. Si siembras trigo, pues recoges trigo. Si siembras frijol, recoges frijol. Es un principio de la naturaleza. Lo que siembras, ¿qué dijo el Señor? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y se siembra de muchas maneras, no nomás con semillas. También con palabras sembramos muchas cosas y queremos recoger cosas. Sembramos cosas malas y queremos recoger buenas, hermano. Hablamos mal. Se nos cansa la boca de estar hable y hable mal y que nos fue y el pasado y Dios dice, ni te acuerdes del pasado, pues ya sabes cómo vivíamos. Y hablamos mal y seguimos hable y hable y aunque escuchamos la palabra y hable y hable mal y queremos recoger bien. No te engañes, si tú hablas mal, eso vas a recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y a veces es ya un hábito que no se quiere romper a estar de quejumbrosos. Y hable y no se da cuenta que está siempre. Y no se lo puedes decir porque se enojan. Pero si no cambias en tu vida,
tu manera de hablar, tú vas a seguir así, sin un cambio. ¿Por qué? Porque no has querido cambiar, porque ya lo sabes. A veces hasta lo predicamos, hermanos, a otros, pero en nosotros no lo ponemos por obra. Si tú siembras la palabra de Dios, las promesas de Dios, vas a recibir la vida de Dios. Vas a recibir, hermanos. Si tú siembras, recibes. No puedes ser burlado. De tu boca salen las semillas con las que vas a recoger el día de mañana. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Fíjate la palabra, te estoy leyendo la Biblia. Somos transformados. Hay una transformación, claro. El evangelio es para transformarnos, hermanos. Para eso es, gloria a Dios por el que aprendió. Y fíjate que no está diciendo para que se transforme, se está diciendo como que ya somos transformados. No dice seremos. Para Dios, hermanos, y Él espera que ya estemos poniendo por obra esto. ¿Cómo es? Mire, hermanos, les dije que esto es muy largo para este tema. Es con la renovación de la mente, pero te dice, tengo que dar un tema nada más de la renovación para entender. Ahorita estamos hablando de nuestra carne, pero sí tenemos que tener un cambio de mente para tener un cambio de vida, un cambio de decisiones, de pensamientos. Todo esto es la renovación de la mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, vuelve a decir. Esta palabra se usa varias veces, hermanos. Transfórmate, transformados por medio de la renovación. Ahí está. Hasta nos dice cómo, hermanos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que el evangelio produce, hermanos. Esto es lo que el evangelio produce. No es solamente que tú te sientas bien y que sepas que un día vas al Señor. Es que Dios quiere que aquí mismo en esta vida tú seas cambiado, tú seas con esperanza, tú seas exitoso, seas transformado y vivas feliz. No importa lo que esté pasando y lo que el demonio haga, porque el Señor nos tiene llenos de promesas. Habla de la muerte del deseo carnal, del viejo hombre y vida al espíritu del nuevo hombre. Uno va muriendo, el otro va creciendo dentro de ti. El deseo carnal va muriendo cuando va creciendo tu hombre nuevo dentro de ti. Fíjate nada más. Este es el anuncio del evangelio. Efesios 4:27. Hay dos hombres en ti, hermano, está claro. Está claro y tenemos que entender esto. San Pablo lo entendió muy bien, por eso escribió lo que escribió. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Ahí está cómo está la carne, conforme a los deseos engañosos. Es corrupto el viejo hombre, hermano, ¿qué va a cambiar? Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es guerra esto. Y luego en Efesios 4:26 está toda la vida nueva, hermanos. Que uno la lee y dice, no, pues ¿cuándo, Señor? Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 26. Dice, airaos pero no pequéis. Si te puedes enojar pero no peques.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos, damos lugar al diablo. Le damos chance de que entre a nuestra vida. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos son los consejos para una vida nueva, hermano. Esto lo tenemos que hacer nosotros mismos. Pero te digo una cosa, no podemos solos hacer todo eso que está diciendo el Señor en esta vida nueva. La carne se rebela, no le gusta. ¿Cómo? Es una de las luchas del cristiano, hermano, con la carne enemiga del espíritu. Dice Gálatas 5:17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos y no son buenos. Y el espíritu también tiene deseos que son buenos. Y dice aquí en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, están en pleito, hermanos, están en guerra. Tenemos que entender esto. Tu nuevo hombre con tu viejo hombre, tu espíritu con la carne, hay una guerra. Hay una guerra, y en una guerra, ¿quién crees que va a ganar? El que esté más fuerte. El que esté más fuerte. Si alimentas más a la carne, muerte, o sea, fracaso. Si alimentas más al espíritu, vas a salir vencedor. Pero dime, ¿cuánto alimentamos la carne y cuánto al espíritu? No es que no funcione la palabra. No funcionamos nosotros, hermanos. Sin Cristo no hay esta guerra, hermanos. Miren, hermanos, la gente del mundo que no ha recibido a Cristo no tiene esta guerra. Pues, ¿cuál espíritu le dice nada? Está muerto el espíritu en delitos y pecados. Simplemente deciden, me hizo, me la va a pagar y me voy a vengar y vas a ver. Y tiene la oportunidad y se venga y hasta se siente a gusto. Pero ya le dije, pero ya le hice. Y hasta se siente a gusto. Pero una vez que se recibe a Cristo, a lo mejor haces eso, pero tu espíritu se va a contristar. No vas a tener la paz que se tiene como se tiene el mundo. Y dice uno, ¿cómo pueden hacer eso tantas cosas? No hay espíritu. ¿Quién le redarguye, hermanos? Hasta que viene el Señor Jesucristo, hasta que viene a nuestra vida y empieza a hacernos sentir mal si obramos mal. Y el Espíritu Santo empieza, que decía, bueno, y no le perdono más que pura nada, y vas a ver y me la vas a pagar y queremos que nos paguen. Y mantenemos los rehenes adentro. Cuando tú no perdonas, tienes prisionero allí a tal gente. Y tú dices, ay, no quiero ni verla. Pues no, pero duermes con ella porque allí está adentro. La tienes de rehén. Y nomás que el enemigo viene y te la recuerda y ahí está adentro. Pero si tú le sacas, Señor, ahí está fulano. Yo no voy a sufrir por eso. Dijo el Señor, mía es la venganza, dijo el Señor. Tú no te vengues.
No hay guerra. Sin Cristo no hay esta guerra con la carne, hermanos. Pues ¿cuál? La mente decide lo que los deseos de la carne quiere. Pero a ver, le voy a hacer el mal y le voy a robar, y se quedan tan a gusto, hermanos, tan a gusto como si nada. Y dice uno, pero ¿cómo se pueden quedar tan a gusto? Claro. ¿Quién redarguye, hermano? Pero si uno hace caso al Espíritu Santo, vas a entender que no lo puedes hacer como, no puedes vivir como ellos. No puedes vivir como el mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no te va a dejar. El Espíritu que llevas dentro, hermano, ese tiene el deseo de Dios. Hay un contraste entre estos dos hombres. La carne, el viejo hombre, Adán, es corrupto. Es corrupto, hermano, no va a cambiar, va a ir de mal en peor. Es corrupto, depravado, rebelde, le gusta pecar, va en contra de Dios. Dice Romanos 8:7, que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Y ni puede y ni quiere. Es Dios que produce en nosotros el querer como el hacer. Aquí está, el nuevo hombre es justo, limpio, santo. Lo que llevas dentro quiere agradar a Dios. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que llevamos dentro, hermano. San Pablo lo experimentó y lo reconoció. Se dio cuenta por el Espíritu Santo. En Romanos 7:18, ya no voy a alcanzar a dar todo, pero bueno, vamos a ver esto nada más. Romanos 7:18, dice aquí, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjese, él se dio cuenta. Y él entendió, yo sé. ¿Sabe que San Pablo, hermano, era un hombre de un carácter muy fuerte? No crea que era, ay, San Pablo que no quiebra un plato, que así muy santito. No. Tú léelo en el libro de los Hechos 22, donde él le está dando su testimonio. No lo voy a leer ahorita. Pero aun cuando les escribía, dice 2 Corintios 10:10, les escribía unas cartas muy duras. Porque el hombre era fuerte, eran de un carácter muy fuerte. Pues lo tuvo que tumbar en Hechos 9, donde el Señor lo tuvo que tumbar del caballo y dejarlo ciego para tratar con él. Entonces yo creo que él luchó con su carne mucho, hermanos. Y dice aquí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice en el 17. Porque 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, él veía a los dos hombres en él, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren nomás. Él se dio cuenta de esto, hermano, y dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el Espíritu de Dios, hermanos. O sea, es el único que nos puede librar de esto. Piensa nada más, hermanos, y quédate con esto. Quiero, pero no puedo, decía. ¿Sabe por qué no podía? Porque era todavía un hombre bebé. Todavía no tenía tanta revelación. Porque ya cuando está grande y maduro, dijo que todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía. Pero ¿cómo Dios piensa tantito? ¿Cómo Dios envió al Espíritu Santo para poder vencernos una carne
Es que no podemos, hermano. No podemos. Solos no vamos a poder. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos contar con Él para que nos ayude. Y cuando Él ve la decisión que tú has tomado de veras, que reconoces que estás dañando a otros, que estás estorbando a otros, y que el Espíritu Santo viene y te dice, entonces es cuando podemos hacer las decisiones para hacer morir aquello. ¿Por qué? Porque lo traemos, hermanos. Venimos de una vida corrupta, viciada, de hábitos desde nuestros padres, con hábitos que los adquirimos así, repetición y repetición, costumbres, y nos acostumbramos a mentir, a quejarnos, nos acostumbramos a hablar negativo, nos acostumbramos a tanta cosa, hermano. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos o lo aceptamos porque eran herencias de nuestros padres. Pero entonces, hermanos, Dios envía un nuevo hombre para poder acabar con el deseo que traemos en la carne. Pero si no nos damos cuenta, si nada más nos hacemos religiosos, nada más cumplidorcitos, y nada de palabra, y nada de la enseñanza del Evangelio, pues ¿cómo va a haber cambio? ¿Cómo, hermanos, si es necesario que nos demos cuenta cómo funciona nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Yo ahorita estoy hablando de la carne, que es enemiga, pero vamos a hablar cómo está la mente, cómo está el espíritu, cómo viene el enemigo y nos roba, cómo nosotros tenemos que actuar y qué armas tenemos que tomar para vencer cada uno de ellos, para poder estar firme, hermanos. Porque el hombre fuerte tiene que estar firme y fuerte para acabar con el deseo carnal, porque las tentaciones van a estar cada lunes y martes, todos los días de la semana y a todas horas, hermano. El enemigo nomás está atacando nuestras vidas. El Señor nos dice, haced morir lo terrenal. Tuvo que venir, hermanos, tuvo que venir a poner un nuevo hombre dentro de nosotros, para que pudiéramos recibir todo ese tesoro, porque la carne no lo puede recibir. Él lo dijo, hermanos, allá léalo, se lo dejo de tarea en Mateo 9:16, cuando dijo Cristo, nadie pone un remiendo nuevo en un trapo viejo. Dijo, si a estos les doy todo ese tesoro en la pura carne, con todo lo orgulloso y vanidosos que son, se van a poner peor. Y cuando lo agarran en la carne, hay ministerios así, hermanos, y se vienen abajo porque no funcionan. La carne no es para recibir todo esto. Eso lo tiene que recibir el Espíritu de Dios para hacernos fuertes por dentro, para que venga más revelación, para que venga más fuerza, para que venga Dios y nos use más cada día, cada uno, y podamos ser de bendición para otros que nos ven. Con cuánta razón dijo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, dijo Cristo. No se puede poner, tengo que hacer un nuevo hombre dentro de ellos, un nuevo hombre para mandar todo este potencial, dones, talentos, poder y todo lo que yo tengo, mi naturaleza dentro de ellos, pero no en la carne, sino en el nuevo hombre, en el espíritu. Se necesita vestido nuevo para poner algo nuevo, odres nuevos para poner vino nuevo. ¿Por qué? Porque en un vino nuevo, dijo el Señor, en un odre viejo lo pudre, lo rompe. Por eso en la carne no recibas nada, hermano. Cuando se agarre la carne, ay, yo soy, yo tengo, yo. Se empieza a vanagloriar el hombre, la vanagloria es de la carne y los ministerios se vienen abajo. Pero cuando tú lo recibes en el Espíritu no se va a vanagloriar. El Espíritu va a querer dar de gracia lo que de gracia está recibiendo, para bien de otros. Amén. Bueno,
Nomás hasta aquí llegamos, hermanos, no he terminado. Vamos a continuar, hermanos. Señor le bendice, gracias. ¿Le sirvió? Qué bueno. Gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por lo que nos estás dando. Yo sé que quieres una iglesia fuerte, que tú vienes por una iglesia fuerte y encontrarás una iglesia fuerte, Señor, que asimila tus verdades escritas en tu santa palabra. Gracias, Señor. Quedamos pendientes, hermanos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Póngase de pie. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu instrucción, Señor, por la clase que tú nos das. Gracias porque nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos aprendiendo, Señor, las cosas profundas, las cosas, Señor, ese tesoro maravilloso que has puesto dentro de nosotros para que podamos ser útiles para la salvación de este mundo, porque tú vienes, Señor. Y yo sé, Padre, que tú vas a estar recogiendo una iglesia, Señor, trabajadora. Una iglesia, Señor, que se preocupa y que ha cambiado y que ha sido transformada. Yo dejo a cada uno. Tú nos conoces y sabes cómo llegamos a ti. Así como San Pablo, así como él llegó, Señor, queriendo matar a los cristianos porque era un religioso celoso. Pero, Padre, tú le hiciste ver, Señor, tantas y tantas cosas de ese misterio oculto que es el Evangelio. Nosotros estamos abiertos, Señor. Somos una iglesia que está abierta a recibir de ti, para que nos digas, para que nos transformes, para que hagas la obra en cada uno de nosotros. Yo los dejo en tus manos, Espíritu Santo. Tú sabes tratar con cada uno de ellos y tú sabes la vida que lleva cada uno de ellos. Tú nos conoces a nosotros, Señor, y sabes dónde necesitamos aplicar las enseñanzas que tú nos estás dando. Yo los dejo en tus manos santísimas y confío que todo está bien.